una información realmente impactante. La publicamos por Noticia.cl este martes. Este miércoles nuestro equipo periodístico sacó reacciones a diferentes parlamentarios. Y la verdad que nos llama profundamente la atención el secretismo y el hermetismo con quien se ha manejado este tema. Y estamos hablando de que en nuestra costa quieren instalar justamente este proyecto. Ahora, ¿es buen proyecto? ¿Es mal proyecto? Para eso queremos conversar con un experto, ¿cierto? Y estamos con Héctor Chávez, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, ¿cierto? De la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Héctor Chávez? Bienvenido a PuraNoticia.cl. Hola, buen día, muy contento de la invitación. Héctor, no sabíamos, tuvimos que aprender de lo que era un parque eólico marino, una experiencia que se puede ver en países europeos, ¿cierto? En costas europeas. Pero cuéntanos de qué trata estos parques eólicos marinos. ¿Y tú tenías conocimiento, por ejemplo, de este proyecto en la región de Valparaíso? Sí, bueno, es este proyecto y hay varios polos de desarrollo que se están investigando. Bueno, ya a este nivel ya se están pidiendo los permisos para construcción por ejemplo, el lugar donde estamos hablando, pero también hay un punto de desarrollo interesante en las costas de Talcahuano, en el sector de Biobío, en la costa de Biobío. Hay varios lugares en la costa chilena donde se ha ido prospectando el recurso eólico y efectivamente hay varios proyectos de prospección que están siendo estudiados. Uno de estos es el que está que se reportó en el reportaje que acabamos de ver. Ahora, Héctor, cuando nosotros hablamos de este parque eólico marino que podría ser construido en las costas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, es un parque que, según la información que pudimos obtener, sería a 5 kilómetros de la costa. Pero estamos hablando de enormes estructuras, ¿cierto? Claramente, visualmente, a 5 kilómetros, estas podrían ser vistas desde la costa, claramente. Efectivamente, esta zona de estructura estamos hablando de cientos de metros. En general, cuando uno estudia digamos, los fenómenos que asocian a estas turbinas, mientras más grandes, mejores, y el hecho de que se instalen en el mar es precisamente para poder evitar los problemas de contaminación visual, ruido y otros que se derivan de estas instalaciones, cuando se hacen en estas magnitudes que estamos hablando, cientos de metros de altura. Por lo tanto, efectivamente es posible que se vean desde 5 kilómetros. O sea, por lo cual, igual, de una u otra manera, generaría una contaminación visual a quienes, por ejemplo, viven en la costa. Habría una contaminación visual. Bueno, hay que mencionar que la evaluación ambiental de estos proyectos es muy desafiante, como lo mencionó el reportaje, porque no hay líneas base ambientales, digámoslo así, no hay estudios a nivel nacional, ¿cierto?, donde se vea el impacto efectivo que pueda tener una estructura de esta naturaleza en el ecosistema, ¿cierto?, en el desarrollo de la actividad económica exclusiva de pesca, en la concesión marítima, que en este caso es muy distinto a lo que ocurre en tierra, ¿cierto?, porque aquí hay decisiones que tiene que tomar la Marina en este sentido. Entonces es todo muy nuevo esto. No hay, como he dicho, líneas bases. Ahora, cuando uno es bastante ignorante al respecto, ¿cierto? Porque uno dice, estas estructuras gigantes, ¿cómo lo harán los barcos? O sea, los barcos van a tener que pasar por el medio. Claro, la gobernación marítima tiene que definir las rutas por donde pasan los barcos y evidentemente que ahí tiene que haber una planificación de cómo va a pasar el tráfico marítimo a través de estos parques eólicos. Usualmente son problemas que se han ido resolviendo, que están resueltos en otros lugares del mundo, como bien se mencionó, pero nuestra cultura es distinta, nuestros mares son distintos, nuestra regulación es diferente. Con un grupo de académicos, hace poco tiempo, en vista de estos problemas, publicamos un capítulo de un libro sobre esto, porque de verdad, cuando uno analiza y uno dice, bueno, mira, esto ya lo están haciendo en Noruega, ya lo están haciendo en Dinamarca, ya lo están haciendo hace mucho tiempo en varios lugares, en Escocia, pero en verdad la cultura nuestra es distinta y en general cuando uno trae o exporta regulación de otros lugares no resulta muy bien. Entonces efectivamente hay una situación ahí que hay que considerar y verificar con más detalle.
Sería interesante, Héctor, que nos hicieras llegar a lo mejor internamente a nuestro equipo ese estudio que tú hablas y haces referencia, ¿cierto? Para poder complementar y poder ir conociendo más la información. Porque lamentablemente nos hemos encontrado con un secretismo y hermetismo de las autoridades locales y nacionales. Nuestro equipo ha tratado de comunicarse con la Seremía de Medio Ambiente, con el Ministerio de Medio Ambiente y con la misma empresa que presentó este proyecto, y es impresionante el secretismo. Ahora, y lo que he podido leer, ¿cierto? Hemos podido averiguar de diferentes publicaciones internacionales, y por eso acudimos a ti como experto, ¿cierto? Como académico, para ir conociendo y siempre teniendo las dos visiones. Hay diferentes estudios que hablan que este tipo de estructuras marinas, ¿cierto? Son un peligro para el ecosistema, inclusive para la salud humana. Sobre todo hay un estudio del Laboratorio Marino de Plymouth que advierte sobre la posibilidad de que haya cantidades de dañino en los sistemas de protección de turbinas. ¿Por qué se habla de estos metales? Porque se protegen estas turbinas y esto cae al mar. Eso, a ver si nos podía explicar un poquito. Bueno, hay varios tipos de estructuras se entiende que la turbina va a estar sobre el nivel del mar, ¿no? Y dependiendo de la profundidad del mar, van a haber estructuras que estén ancladas al fondo marino de manera directa, digamos, con un soporte rígido, o van a estar, como en el caso de Escocia, por ejemplo, que yo lo daría como un ejemplo similar al nuestro, donde estas turbinas flotan en el mar y tienen un anclaje, digámoslo así, como un ancla de un barco. O sea, se anclan con una cadena al fondo marino. Claro. Entonces va a depender mucho de la materialidad de esas estructuras, ya sean flotantes o rígidas. Y como he dicho, nosotros necesitamos en este minuto tener líneas base ambientales nacionales sobre esto. Es difícil como extrapolar estos estudios a la realidad nacional. Lo digo en la neutralidad absoluta. Puede ser de que haya situaciones de bioma, por ejemplo, marino, en el que cuestiones que no tengan efecto en otros países sí la tengan en el nuestro, o viceversa, cuestiones que sí son afectaciones importantes en otros países y no la tengan en el nuestro. Lo importante acá es que nosotros empecemos a tener líneas base ambientales sólidas y que no nos pase, por ejemplo, como en el caso del proyecto de hidrógeno, que tanto se ha dicho y en el debate apareció ahí, que se va a construir, que no se va a construir, si acaso tiene una afectación o no a la observación astronómica. Y eso se basa en opiniones y en general no hay estudios, digámoslo así, serios y contundentes sobre estos impactos. Yo creo que más allá del secretismo, ¿cierto? Como lo mencionaron, creo yo que ahí hay una barrera, hay poca información sobre esto. Si acaso estas estructuras van a afectar la vida marina o van a afectar a la cultura de los pescadores o si van a afectar los tráficos marítimos, esas son cuestiones que están hoy día todavía no tan bien establecidas ni exploradas. Tiene que haber ahí en general, como ha ocurrido con otros recursos, líneas bases que se han determinado en estudios de la autoridad, ¿cierto? Donde esto se ha considerado un poco con más detenimiento. Yo proyecto que en este caso, como no hay esas líneas bases fuertemente establecidas, la evaluación ambiental va a ser terriblemente compleja. Exactamente, estamos con Héctor Chávez, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, hablando justamente de este proyecto de parque de eólico marino que se busca instalar frente a las costas de la quinta región. Héctor, es muy relevante lo que tú dices, porque no es primera vez que a nuestro país le pasaría que efectivamente la tecnología o las ideas modernas pasan y nos adelantan en el tema de las leyes. Nos pasó en el litio, nos está pasando en el hidrógeno verde y nos puede estar pasando en esto. O sea, efectivamente aquí hay un debe también de la clase política y de nuestro Congreso Nacional, que es el que hace las leyes. O sea, hoy día no hay una ley, no existe una legislación que nos ampare, nos proteja o regule justamente este tipo de inversiones. Y eso, lo que trato de comprender de tus palabras, es que podrías justamente no solamente entrabar el proyecto, sino a lo mejor, si fuera un buen proyecto, perdernos una buena oportunidad de inversión. Justamente, estos proyectos en general, todos los proyectos que están asociados a energía sí están regulados. Ahora, la dificultad o complejidad de este caso es que esto está en el mar, ¿cierto? Y el mar, como he dicho, está de alguna forma regulado por la gobernación marítima, ¿cierto? Y ahí hay una cosa distinta. Las consideraciones que tiene la gobernación marítima respecto de las consideraciones que tiene la autoridad en tierra son muy diferentes. Y ahí hay una situación que yo proyecto va a generar una dificultad en la evaluación.
podría ser que esto sea una oportunidad económica muy interesante. Si usted me pregunta desde ese punto de vista, el recurso eólico en el mar es mucho más abundante, por lo tanto debiera verse esto como una situación económicamente favorable para quien la está construyendo, pero está este otro digamos, eslabón, que son las evaluaciones ambientales. Hay regulación para eso, pero como he dicho, esa regulación está siendo analizada en este minuto en el Congreso, de poder mejorarla, y más encima estamos pensando acá que se está generando esta evaluación en un lugar donde no ha habido básicamente evidencia ni casos anteriores. Por lo tanto, puede pasar que esto se demore 5 años en evaluarse, que ya ha ocurrido con proyectos eólicos en tierra. Demora 5 años en evaluarse, la empresa finalmente se retira del territorio porque no puede esperar 5 años las inversiones que está planificando, y eso es algo que tenemos que corregir en breve plazo. Nosotros tenemos que pensar que el gobierno tiene leyes, hay una ley de la República que dice que el sistema eléctrico va a ser carbono neutral en una cierta fecha. Entonces, estos proyectos precisamente van en esa dirección, y nosotros podemos pensar como una falla de la autoridad que no propicia que estos proyectos estén bien evaluados, que tengan, me refiero no que sean bien evaluados y que se acepten de inmediato, pero sí que haya reglas claras que los inversionistas puedan decir, oye, yo voy a contratar, no sé, a un experto, y ese experto me va a decir, mira, no persistan en este lugar porque este lugar va a ser afectado, por lo tanto no gasten plata, digámoslo así, en hacer prospección. Eso no lo tenemos claro hoy día, nadie puede decirlo, porque es un proceso que está recién estableciéndose, y ese es un peligro. Ahora, lo que me llama la atención a mí, Héctor, que a pesar que estamos hablando de grandes inversiones económicas, para una empresa de estas características sería, y aquí confírmame o desmiénteme, sería más barato justamente construir este parque eólico en el mar que en la tierra. ¿Por qué? Porque en el mar no compra el terreno, es una concesión marítima. Por lo tanto, al ser una concesión marítima, le sale más barato hacer este parque eólico en el mar que en la tierra. ¿Es así? Claro, así como ocurre en el desierto, donde la mayor parte del desierto es de bienes nacionales, y bienes nacionales hace concesiones, es el mismo proceso. Ahora, cuando uno piensa en estos negocios tienen una componente de arriendo de territorio. Usualmente no se compra el terreno, se arrienda por 20 años, qué sé yo, 15 años, 25 años. Y en general los costos asociados a ese arriendo no son significativo respecto del resto de la inversión, donde el resto de la inversión está en infraestructura propiamente tal, en los permisos eléctricos, en las obras de transmisión y que puedan requerirse. Esa es la parte gruesa del proyecto. Acá lo interesante del mar es que el recurso, digámoslo así, la cantidad de energía que trae el viento en el mar es mayor, y eso sí que produce por así decirlo, un beneficio mayor, porque hay más energía que se puede cosechar, y eso se transforma directamente en más ingresos por la energía que se vende al sistema que se va a obtener. En el verdad, ese es como el interés. Y además hay menor costo porque es ahora el arriendo. Pero el arriendo, como he dicho, no es un costo tan significativo. Ya. O sea, es un costo, pero no es tan grande. Como yo puedo hablar de los proyectos que conozco en general que tienen estas modalidades. Arriendan un terreno por una cierta cantidad de tiempo, usualmente un terreno que no tiene un valor inmobiliario, por ejemplo, por lo tanto son terrenos, no sé, que se usan para pastoreo o que finalmente no tienen ningún uso. Exactamente. Héctor, agradecido por este contacto, te vamos a seguir llamando y buscando, ¿cierto? Mientras vamos conociendo más detalles de este proyecto para saber justamente cómo puede afectar a nuestra población en la región de Valparaíso, o cómo puede beneficiar, ¿cierto?, también a nuestro sistema eléctrico y a nuestra conectividad a nivel país. Muchas gracias, Héctor, por este contacto. No, gracias a ustedes por el espacio. Héctor Chávez, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, conversando sobre este tema que hemos levantado periodísticamente en puranoticia.cl esta semana, este secreto parque eólico marino que se pretende construir en las costas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero. Vamos a estar informando de estos, así como sacamos las reacciones, ¿cierto?, de los diferentes parlamentarios, vamos a estar informando en los diferentes espacios periodísticos de nuestra plataforma puranoticia.cl.